Tutorial de cómo alimentar a tu ganado. Paso 1. Prepara el follaje favorito de tu ganado. Paso 2. Dirígete a la picapasto más cercana y, de pura casualidad, revisa las cuchillas de la misma. Te encuentras con esto, una posible o lo que parece ser corrosión. Esto te asusta puesto que desconoces qué hacer, así que solo las retiras de la máquina temiendo por la salud de tus vacas, por la proliferación de organismos y también porque pueda generar un daño prematuro en los soportes de la picapasto. Decides comprar otras, pones en venta las que tenías y vas a charlar con tu ganado en lo que llegan porque las mandaste traer desde Bogotá. Paso número 4. Realizar un análisis de falla de la cuchilla para picapasto. Siguiendo la metodología del profesor Espejo, el primer paso es conseguir el material que falló. Se viaja hasta San Vicente del Caguán para obtener las piezas. Tras esto, se realiza una descripción de la cuchilla, un historial de su servicio, un historial de su fabricación, se somete a ensayos no destructivos, a estudios mecánicos, metalúrgicos, se recopilan los resultados y así se determinan los mecanismos y causas de la falla. Se entregan unas conclusiones y entre ellas ciertas recomendaciones para prevenir una nueva ocurrencia de falla. La cuchilla no se puede usar ya que parece ser que presenta corrosión en la superficie. Su uso podría afectar la integridad de las vacas por la ingesta de partículas. Adicionalmente, puede causar al equipo deterioro prematuro, fallas operativas, mayores costos de mantenimiento, afectando negativamente la productividad de este. Se inicia el análisis de falla con los antecedentes de la pieza. Las cuchillas no fueron sometidas a un uso intensivo. Es difícil tener un registro fiable respecto al tiempo exacto de uso. La máquina procesó principalmente leucadeno y botón de oro. Adicionalmente, cuando no estaban en operación eran dejadas a la intemperie, en un ambiente húmedo y cálido, sin óptimas condiciones de limpieza. Por otro lado, los únicos datos relevantes encontrados en la página web del proveedor son las dimensiones, el peso y el precio de las cuchillas. No se detalla nada respecto a la composición, tratamiento térmico o recomendaciones de uso. Primero se hace una inspección general. Se puede observar un desgaste en el filo de la cuchilla, además de tres tipos diferentes de corrosión y la presencia de oxidación. Se hace un aumento en el estetoscopio para observar mejor la pieza y se nota la presencia de un recubrimiento, que vendría siendo la parte gris de la imagen. El primer tipo de corrosión está presente en el borde y en la esquina de la cuchilla. Se ve a 63 aumentos. Se observa el segundo tipo de corrosión y el tercero es el presente en la zona del tornillo. Paso 4.1.3. Análisis dimensional. En este punto, usando un micrómetro y un calibrador vernier, se encontraron las medidas de la cuchilla. Con esos resultados y comparándolos con los que nos daba el proveedor, obtendremos valores para calcular su volumen y posteriormente, cuando se sepa la densidad del material con que fue realizada, encontrar el porcentaje de pérdida de masa. Paso 4.1.5. Obtener una muestra de la cuchilla para análisis químico y dos muestras adicionales en lugares de interés para realizarle metalografía. Para esto se utiliza una pulidora disponible en el laboratorio de soldadura y la sierra de disco refrigerada del laboratorio de tratamientos térmicos. Las pruebas para metalografía fueron colocadas de manera que se consiguió tener una vista lateral de la superficie afectada por la corrosión, incluso después de pulir la probeta. En este punto fue posible notar que el filo de la pieza está fabricado en un material distinto que el resto. Se realiza la preparación de las probetas para el análisis metalográfico. El primer paso es el empastillado de estas. Después se empieza a lijar. Este proceso se realiza de forma secuencial con papel de lija de diferentes granos, comenzando por los de mayor tamaño y progresivamente utilizando granos más finos. Además, es importante ir cambiando la dirección del lijado 90 grados cada cierto tiempo. Posteriormente se empieza a pulir con paños. Se deben hacer movimientos circulares y adicionar alumina cada cierto tiempo, hasta que obtengamos una superficie lo suficientemente lisa como para hacer el análisis microscópico. Paso 4.1.6. Realizar un análisis químico. Con el resultado de este análisis podemos determinar la referencia del acero con el que están fabricadas las cuchillas. Al no tener elementos salientes en una proporción significativa, sabemos que hace parte de la serie 10XX, y como su porcentaje de carbono es del 0,18%, entonces se trata de un acero IC 1018. Este acero se caracteriza por tener una excelente soldabilidad. Generalmente es utilizado como acero estructural, en construcción o en la fabricación de piezas pequeñas. Paso 4.1.7. Análisis metalográfico. Con las probetas recién pulidas, estas fueron las imágenes que nos dio el microscopio. Los puntos negros que se logran visualizar son inclusiones, principalmente de óxido de manganeso y silicatos varios. En las probetas pulidas también se podían ver el límite de los materiales y su clara rastro de soldabilidad y una pérdida del material en la zona inferior de la cuchilla. Tras el ataque químico con nital al 3% se develó la microestructura del material.
Claramente hay ferrita productoide en un 75% y las zonas oscuras vienen siendo perlita. En las dos imágenes se puede comprobar cómo hay una pérdida notoria de material, tanto cerca al filo de la cuchilla como debajo de ella. En el filo de la cuchilla no podemos determinar qué material es, parece ser martensita lo que lo compone. Sin embargo, no fue posible realizar un análisis químico para una pieza tan pequeña. Por otro lado, cerca de esta soldadura, la ferrita pasó de ser protectoide a vermicular. Esto, seguramente, debido al cambio de temperatura que se produjo al momento de soldar el cordón. Paso 4.1.8. Determina el mecanismo de falla. De acuerdo con el ensayo de análisis químico, se sabe que la pieza está fabricada en acero IC 1018. Por lo tanto, tiene bajo carbono y un porcentaje significativo de manganeso, lo que se traduce en buena ductilidad. Tiene una baja resistencia mecánica respecto a otros aceros. Su alta tenacidad lo hace adecuado para la fabricación de piezas de maquinaria donde regularmente se demanda uniformidad en la dureza del material. El manganeso ejerce un efecto negativo sobre la resistencia a corrosión localizada debido a la formación de sulfuros de manganeso, los cuales actúan como sitios altamente preferenciales para la nucleación de picaduras. Adicionalmente, se sabe que la pieza tiene una microestructura ferrítica perlítica y estuvo sometida a un ambiente húmedo. Con esta información se pueden descartar algunos tipos de corrosión. La corrosión intergranular se descarta porque el acero analizado tiene bajo contenido de elementos salientes, lo que impide la formación de carburos en los límites de grano. También se excluye la corrosión por lixiviación selectiva, ya que la lesión no contiene elementos como el zinc o aluminio, típicamente lixiviados. La corrosión por erosión, causada por la combinación de desgaste mecánico y ataque químico, también es descartada, pues aunque hubo contacto con fluidos en movimiento, no se observa evidencia de desgaste abrasivo. Los siguientes tipos de corrosión son corrosión por agrietamiento bajo tensión y corrosión por hidrógeno. El primero se define como la aparición de una grieta por la acción combinada de la corrosión y esfuerzos de tensión. El segundo tipo crea grietas llamado agrietamiento inducido por hidrógeno. Ambos se pueden descartar porque no hay presencia de grietas en el material. La corrosión por rendija es una forma de corrosión localizada asociada con espacios confinados, donde hay un estancamiento de agentes corrosivos. Al no limpiarse la cuchilla adecuadamente después de su uso, los restos del material orgánico podrían acumularse en áreas específicas de esta, y se podrían crear pequeñas cavidades o espacios donde la humedad queda atrapada. Sin embargo, la pieza no tiene muchas áreas confinadas o estrechas en la que pueda ocurrir la corrosión por rendija. La corrosión por cavitación ocurre en sistemas de transporte de líquidos, donde por cambios de presión en el sistema se producen flujos turbulentos que forman burbujas de aire, las cuales implosionan contra el material, facilitando el desarrollo del proceso de corrosión. A pesar que la cuchilla estuvo en un ambiente húmedo, esta no opera en condiciones donde haya un flujo rápido de líquido que provoque cambios de presión que puedan generar cavitación. Entonces, descartando estos primeros tipos de corrosión, quedan tres tipos que podrían ser los presentes en la pieza. El primero es la galvánica, que se produce cuando dos elementos metálicos de diferente potencial eléctrico son conectados directamente entre sí con continuidad en presencia de un electrolito. La parte de los tornillos y las mortazas estuvieron en contacto con otro metal. Además, la humedad en el entorno actúa como medio para el flujo de electrones entre los dos metales. La corrosión uniforme se produce de forma homogénea sobre toda la superficie del metal. No es del todo uniforme porque toda el área de la superficie no sufre el mismo grado de avance corrosivo. La velocidad de corrosión depende por la existencia de impurezas, distintas fases en el material, puesto que estas inducen a una variación en la energía de potencial, que forman electrodos a pequeña escala, propiciando el proceso de corrosión. Otra causa para que este fenómeno se presente y se potencie muchísimo es el ambiente en el que se encuentre. La corrosión por picadura, conocida también como pitting, se presenta en materiales pasivados. Debido a las características geométricas del sistema, existen acumulaciones de agentes oxidantes y un incremento en el pH del medio, lo que propicia el deterioro de la capa pasivada, permitiendo que la corrosión se desarrolle en estas zonas puntuales. Este proceso se da a la presencia de oxígeno, humedad y contaminantes en el ambiente, y son como pequeñas cavidades o fisuras en la superficie del material que se ven leves, pero por dentro pueden ser mucho más grandes de lo que está en la superficie. Algo que las propicia es la oxidación, que es una reacción química que se produce cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno o cualquier otra sustancia durante el uso. Y la cuchilla está en un ambiente en el que pues, tiene que cortar pasto, vegetación, todo eso contiene agua. Y adicionalmente se guarda en un ambiente con alta humedad. Es muy propensa a oxidarse. De acuerdo al proveedor consultado, la cuchilla tiene un peso de 600 gramos,
mientras que con los resultados del análisis metrológico se obtuvo una masa teórica de 589 gramos. Se utilizó la balanza disponible en el laboratorio de soldadura para medir la masa de dos de las cuchillas. Una de ellas fue limpiada previamente con un cepillo y ácido acético. Los resultados obtenidos son los presentados. Con base a estos resultados podemos concluir que antes de limpiar la pieza la pérdida de masa es del 0,51% y tras limpiar la pieza y por tanto retirar parte de la capa del óxido formada en la superficie de la misma, la pérdida de masa es del 1,78%. Como recomendación proponemos la selección de un nuevo material. El primer candidato sería un acero inoxidable austenítico de aleación cromoníquel que es muy utilizado en la industria alimenticia como es el 304. Sin embargo, este no es muy resistente a la abrasión. Por eso, una alternativa viable sería el acero inoxidable de alto carbono 440. Este viene compuesto de mucha martensita, entonces es muy duro, perfecto para un filo. Y su porcentaje de cromo lo hace inoxidable y resistente. Además, se propone que se le aplique un recubrimiento de aminas orgánicas para asegurar a todas luces que resista al ambiente y el trabajo al que va a ser sometido. Adicionalmente, las cuchillas son utilizadas solo en el tiempo seco, porque en el tiempo húmedo pues hay suficiente follaje, o sea, suficiente césped para que las vacas se alimenten. En este tiempo húmedo, donde no es recurrente el trabajo de la máquina, se recomienda que las cuchillas se retiren, se limpien, sequen y almacenen en un cajón hermético para propiciar que el ambiente no pueda llegar a oxidarlas y por consiguiente luego corroerlas. De todo este proceso de análisis de falla es posible concluir que sin importar el material, el trabajo al que se someta o las condiciones adversas que lo afecten, si el operario no cuida los elementos y busca su buen desempeño y durabilidad, pues realizando inspecciones preoperacionales, haciendo un lavado y revisión de piezas de manera periódica, un correcto almacenaje de la misma, no existe ni existirá resistencia, recubrimiento o método práctico que proteja las cuchillas de una picapasto de terminar sumida en la corrosión, con picaduras en el filo y bajo los soportes, con corrosión galvánica en la unión con las mordazas y uniforme en casi toda la superficie. Referente a la metodología, pues la planteada por el libro del profesor Espejo, se visualizó cómo es la más práctica, pues complementa perfectamente investigación, prueba y proposición de mejora en los casos en que se aplica. Asimismo, la inspección visual es la vela fundamental que ilumina todos los demás ensayos, especialmente si se puede potenciar con la ayuda de un estereoscopio, pues para precisar aún mejor todas las fallas o indicios de las mismas que estén a la vista. También se concluye que en caso de haber tenido un mayor presupuesto hubiera sido posible realizar el ensayo de fluorescencia de rayos X en la punta de la cuchilla y así haber podido hacer una metalografía más precisa sobre la pieza. Y a pesar de que en el libro Mecánica de Fractura y Análisis de Falla del profesor Espejo se especifica que el análisis debe realizarse por un grupo interdisciplinario de expertos, un grupo de 3 estudiantes puede perfectamente y con todas las limitaciones que conlleve realizarlo a buen término, si se lo propone.